Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémano lo saluda. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctora. Bueno, ¿qué jornada se cumplió, no, el pasado 22 de agosto para recordar lo que ocurrió en la dictadura de Juan Carlos Onganía y que tuvo un proceso de colapso económico, social, por supuesto, en la provincia de Tucumán, que imagino aún hoy estamos pagando los platos rotos. Este libro que lo escribieron justamente tiene que ver con la resistencia a lo que ocurrió en aquella época. Mira, la verdad que para nosotros el libro es como, en realidad es un aporte a investigaciones que se vienen haciendo sobre ese tema, pero la particularidad que tiene es que por primera vez se hace en la historia de cada pueblo de Ingenio. Y eso realmente es importante porque hasta el momento todas las respuestas que se habían dado a la crisis azucarera funcionaba desde una manera más bien, te digo, general o totalizadora, pero no se sabía exactamente cómo habían sido las modalidades de cada cierre de Ingenio, porque no todos se cierran con el decreto de Onganía, que lo emite en agosto de 1966. Entonces cada una de esos cierres está vinculado sobre todo a una política azucarera que ese decreto, de alguna manera, en forma simbólica, anuncia una política muy destructiva desde el modo productivo azucarero de Tucumán. Claro. Así que lo que nosotros presentamos en este libro, cuyos autores son, aparte de mí, Ignacio Sánchez, que es un becario de CONICET, Leandro Lismacher, Florencia Gutiérrez y Lucía Santos, Lepera, que somos docentes de la Facultad de Filosofía y Letras y también trabajamos en CONICET, es la historia de cada uno, por lo menos de 3 pueblos azucareros, y ver cómo son distintas las modalidades de cada cierre. Cuando menciona las localidades son Santa Ana, San Pablo y Bellavista, fueron esos 3 lugares. Hemos empezado con esos 3 ingenios, porque cada uno sigue derroteros diferentes, entonces nos parecía interesante tratar de, por lo menos, esmerilar o debilitar esa mirada generalizadora, que aparte es incorrecta, de que ese decreto cierra los 11 ingenios, que son efectivamente los que cerraron. Claro. Y ahí empezamos con Santa Ana, que era realmente un complejo industrial gigantesco que se había hecho a fines del siglo XIX, pero que venía con problemas, yo te diría, desde el año 30, cuando cambia su sociedad y sus dueños y comienza a tener dificultades. Primero va a ser administrado durante 10 años por el Banco Nación, luego pasa a la provincia en el año 56, en la época del gobierno de Helsi. Intentan hacerlo funcionar y después por problemas políticos que no se sabe y económicos que no se sabe muy bien, porque están cerrados los archivos de la Caja Popular por lo menos para los investigadores, que era la que administraba el ingenio. En un momento deciden primero venderlo y después cerrarlo. O sea, de que el pueblo de Santa Ana sufre todo un proceso de defensa del ingenio que va desde 1956, para que vos te des una idea, hasta 1966, durante 10 años, donde finalmente va a ser cerrado por el decreto, y en ese lapso de esos 10 años se produce una gran división entre el sindicalismo azucarero, entre el pueblo, por las diferentes modalidades para hacerlo funcionar. Y sobre todo también por la intervención de Gordillo, que es una intervención que se hace después de Tucumán es intervenida, después de la caída del gobierno de Frondizi, y a partir de ahí, bueno, se decide, digamos, se actúa de una manera contundente en un gobierno provincial que no es tucumano, para cerrarlo al ingenio. Ese es el caso de Santa Ana, que te diría que es un caso testigo, porque es el primero que sufre el asedio de las políticas azucareras y aparte las características de esa fábrica en particular, de ese ingenio. Claro, la verdad que interesante conocer la historia y saber que fue, como usted lo mencionó, todo un proceso. No es que de repente llegó Onganía, puso un decreto y empezó todo. Ya venía gestándose con anterioridad, y eso es interesante. Conocer también cómo la historia de cada uno de los pueblos estuvo marcado por aquella resistencia, ¿no? De lo que ocurrió en aquella época. Y está marcado por, como vos lo decís muy bien, no solo por la resistencia, sino por una fuerte identidad azucarera que se genera en esos pueblos.
porque esos pueblos eran pueblos azucareros, pero no solamente estaban los trabajadores, había comerciantes, había instituciones del Estado, eran realmente urbanizaciones muy tempranas, con la cual la destrucción fue mucho más inmensa. Por ahí los tucumanos no mensuramos la gravedad que tuvo todo ese proceso, y creo que este pueblo es un gran ejemplo, porque es un pueblo que tenía estafetas postales, tenía sucursales de banco, llegaban las líneas ferroviarias, tenía un juez de paz, o sea, eran pueblos armados, ¿me entendés?, que tenían todo un desarrollo institucional, por supuesto, aparte de la policía y escuelas, que, bueno, afecta a ese colectivo de personas. Por eso la resistencia es de los trabajadores, pero también policlasista, podríamos decir. Son vecinos, son los pobladores los que realmente ponen esta resistencia. Bien. La otra pregunta tiene que ver con la relación pueblo, trabajadores y empresarios, porque cuando se sanciona para que se declare el Día del Desagravio, el 22 de agosto, se presentó en simultáneo un proyecto de reparación para los empresarios azucareros de la provincia de Tucumán. Los que pegaron el grito en el cielo fueron de foto diciendo, pero si ustedes formaron parte, la reparación tiene que ser con el pueblo y no con los ingenios. ¿Cómo lo veían en esta investigación que realizaron a los empresarios de ese momento? Mira, esa pregunta es muy interesante porque recién se está empezando a investigar y hay de todo, por eso hay que estudiar pueblo con pueblo. Por ejemplo, en el momento del cierre, Bellavista, que es una fábrica que se salva, para que vos tenés una idea, porque realmente era en ese momento uno de los ingenios más modernos, que tenía a su vez un proceso prácticamente casi de autoabastecimiento en el ingenio. ¿En qué sentido? El ingenio tenía su propia caña, sus propias colonias, tenía abastecimiento de cañeros, pero realmente había casi culminado ese proceso que anhelaban los industriales de abastecerse con su propia, hacer un circuito cerrado como eran los ingenios del norte. En ese momento, antes del 66 el ingenio se vende, la familia García Fernández, que había sido la propietaria, lo vende al ingenio, y en este caso queda en manos de los que eran acreedores del ingenio, que son la familia Guetas. Esa familia se benefició realmente mucho porque hizo negocios con el cierre. Me imagino que a eso se refiere Fotia. Claro. Porque, por ejemplo, se hace cargo del ingenio para poder seguir funcionando y evadir el decreto de Onganía, por ejemplo, que ellos estaban comprendidos en el decreto del 22 de agosto del 66, que es el tomado como el Día del Desagravio. Para que vos te des una idea, para hacer eso, ellos ¿qué hacen? Canjean con el gobierno provincial y el gobierno nacional por sus propias deudas, tierras para pagar las deudas que tenían con el Estado, sobre todo, deudas para adelanto de zafra, para poder pagar a cañeros y para poder pagar a trabajadores. O sea que la primera fase es que ellos cambian tierra, digamos, por cupo de caña, que en ese momento el Estado Nacional era el que decidía cuál era el cupo de producción, o sea, cuál era la cantidad de producción de cada ingenio. En ese momento hacen eso, pero ¿qué pasa? Incumplen, no pagan a los trabajadores, en gran medida que están trabajando para el vaciamiento del ingenio. Incluso se le da un préstamo que fue muy sonado porque lo acusaron al gobernador de que estaba en un pacto con los empresarios y que de alguna manera lo que se estaba tratando es de que otras manos se queden con el ingenio. Eso lo hace un contador Medina de la DGI que denuncia a los empresarios. Fue todo un escándalo, estamos hablando del año 67, o sea que ese sector empresario se benefició varias veces con el cierre del ingenio. No solo porque el ingenio pudo funcionar, sino a su vez recibió ayuda del Estado, ¿me entienden? Reiteradas veces. Sí. Entonces, en ese sentido, el caso de Bellavista que vos me preguntás es así. Claro. Pero a no todos les pasa lo mismo. No todos los empresarios negocian o tienen la capacidad de negociar de la misma manera. Por eso hay que estudiar ingenio por ingenio, cuestiones de empresario por empresario. Otros, por ejemplo,
canjean, digamos, cerrar, que es el caso que hace Nadra, que ellos tenían los viejos ingenios de la CAT. Entonces, para salvar la Florida, que era un ingenio más moderno, ellos, por ejemplo, deciden cerrar Nueva Baviera, que era un ingenio bastante antiguo, que era un ingenio pequeño, y otros más, o sea, van canjeando. De diferentes formas se va haciendo el cierre de los ingenios. Claro. Porque los 11 ingenios se cierran, pero no solamente por la política de Onganía. Aquí hay que incluir también el trato empresarial que tiene cada uno de esos empresarios, digamos, con el Estado Nacional, con la SIGEN, con el Banco Provincia, que eran los acreedores realmente de ese mundo empresario en una época de sobreproducción. Claro. Y eso es muy importante, porque en realidad prácticamente eso no está investigado. Y habría que, digamos, uno de los problemas que hay es el acceso a las fuentes. Por eso para nosotros es muy importante que se abran los archivos de la Caja Popular de Ahorros relativo al préstamo de ingenios en toda la etapa de los 60. Claro. Doctora, ¿cómo podemos conseguir el libro? Y bueno, el libro nosotros lo vamos a presentar a fines de septiembre. Ahí están todos invitados a la presentación. Y hay otra cosa que también tiene que ver con la política de CONICET. Está abierto. ¿Qué quiere decir? Lo editó Teseo, que es una editorial de Buenos Aires, pero está abierto para cualquiera que lo pueda bajar por la web. O sea que hay que entrar al sitio de Editorial Teseo, registrarse y se puede bajar el PDF del libro. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes por la nota. Que tengan un buen día. Gracias. Hablamos con la doctora en Historia María Celia Bravo, coordinadora del equipo del CONICET, que escribió Los pueblos azucareros frente al colapso, resistencias locales al cierre de ingenios en Tucumán.